placer y el honor de tener con nosotras a Lidia Mateo Leiva, que es doctora cum laude en estudios artísticos, literarios y de la cultura por la UAM, la Autónoma de Madrid, y también tiene un máster en arte contemporáneo y cultura visual por el Museo Reina Sofía. Realizó su tesis como contratada predoctoral aquí en el CCH-CSIC sobre la vida de las imágenes del cine clandestino de la transición. También ha realizado varias estancias de investigación en la New York University, en la Amsterdam School for Cultural Analysis y la Universidad de Buenos Aires. Ha comisariado la exposición Imágenes desorientadas aquí en este centro, así como la exposición Memoriadero en el Matadero de Madrid, junto a la Asociación Memorias en Red. Y su investigación en general, sus líneas de investigación son los estudios de memoria y la cultura visual. Actualmente forma parte del proyecto I+D+I, las experiencias de lo político en la España del franquismo en la UNED, y es coordinadora del proyecto Impresiones, taller de procesos de memoria, que es un proyecto cofinanciado por la Caixa y el Ayuntamiento de Madrid. Y hoy nos va a presentar una charla que se titulaba antes Despertar a los muertos y recomponer lo destruido, pero ahora nos va a explicar un poco el cambio de título y te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias, y gracias a todas. Ahora explicaré a lo largo de la intervención el título anterior. Que más que nada era un montaje que tenía que ver con la imagen y es más bien un pie de foto que la charla en exposición especifica la historia a través de la imagen. Quería agradecer además la invitación a este seminario, porque no sé si sois conscientes de que me hace mucha ilusión presentar aquí en Rastro y Rosa, y que de hecho desde que empezó la tesis hace más de 5 años fantaseaba con este momento. Por un lado porque eso significaba que había terminado de escribir la tesis y luego porque me hacía ilusión presentar aquí y también porque me gustaría que también pudiese servir e inspirar como a mí me ha inspirado la vez pasada por aquí, ya que tanto por un lado Memorias en Red, mi trabajo en Memorias en Red y mi experiencia en Memorias en Red, como haber pasado por aquí son los dos espacios donde más he aprendido de estudios de memoria y donde más cómoda además me he sentido al expresarme. Igual podemos apagar una luz. Sí. Vale, gracias. Por este motivo, por la comodidad que siento en este espacio, decidí compartir con vosotras esta imagen tan preciada para mí, que de manera recurrente se me fue apareciendo a lo largo de mi investigación, tal y como iré relatando hoy aquí a modo de making of. Se me encogió el estómago. El documental estaba terminando y yo ya había dejado de tomar notas. Llevaba toda la mañana a oscuras encerrada en una cabina de la filmoteca, viendo películas en blanco y negro. Las imágenes de archivo de los años 30 empezaban a entremezclarse e intuía el final de la jornada. Estaba cansada. Sin embargo, mi atención volvió a cautivarse en la pantalla. La guerra estaba llegando a su fin y el documental se volvía cada vez más amargo y dramático. Bombas sobre Barcelona, intentos de acuerdos de paz, pero las últimas ciudades catalanas iban cayendo a manos de los franquistas, como caían también todas las esperanzas y aspiraciones revolucionarias. El pueblo escapaba de la miseria y la venganza huyendo a Francia, donde encontrarían unas condiciones también terribles, forzados a vivir en campos de concentración. Siempre me ha aterrado pensar el frío que tuvieron que pasar. El miedo, las pérdidas y los enfrentamientos entre comunistas y anarquistas volvían aún más agria la derrota. Una, siempre que ve un documental de la guerra, tiene la fantasía de que al menos esta vez cambie la historia. Pero no. La represión campó a sus anchas. Las ejecuciones fueron masivas. El hambre lo hacía todo insoportable.
La música del documental recrudecía aún más la tragedia, y desde un camión unas personas lanzaban trozos de pan a una masa de gente arremolinada que trataba de alcanzar un pedazo. No pude reconocer la ciudad. Entre el bullicio, un hombre mayor con barba blanca y muy delgado alza sus manos. Parece estar desorientado. Se tambalea y vuelve el rostro, dejando de atender a las personas que lanzan pan. En un vaivén, su mirada perdida acaba encontrándose con la de la cámara, que le encuadra y hacia la cual él clava su mirada. Tiene los ojos desorbitados. De repente, desde aquella cabina oscura en la filmoteca, sentí que me había descubierto mirándome. Se me encogió el estómago y desapareció el cansancio. Por un momento, su mirada había traspasado la pantalla, deshaciendo el tiempo insalvable que nos distanciaba. Cuando el documental terminó, estaba conmocionada. Sentí impotencia ante el cuerpo vulnerable del anciano, los torpes movimientos de sus brazos buscando un pedazo de pan, el vacío que quedaba entre sus manos. Necesité ver la escena más veces. Era como si ese hombre me hubiese mirado y yo me sintiera responsable por algo que no conseguía identificar. Su mirada había traspasado la distancia que el cine provee y que es responsable hasta cierto punto de la anestesia cultural, tal y como Allen Feldman propone en su trabajo. Su mirada ponía fin al artificio, de tal manera que Bertolt Brecht hubiera estado orgulloso. Nos habíamos mirado. Su dolor se hizo presente y me conmovió, me cuestionó. ¿Era yo la que miraba atrás o era él? Sentí una especie de retorno, aunque aún no sé la dirección. A partir de ese momento decidí llamar a esta imagen mirada, lo que nos mira. Y pese a todo, apenas tenía importancia. Se trataba de una imagen cualquiera de una película antigua que nadie conoce. Ese hombre había sido olvidado. Él, que había mirado directamente a la cámara, cuestionando los ojos que lo miraban, jamás había recibido una mirada de vuelta. Era un desecho de la historia, algo que dejar pasar. No lo creí. Ese hombre acababa de volver el rostro con sus manos en alto y abiertas. ¿Era él el Angelus Novus que describía Benjamin? Un ángel en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava su mirada. Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la historia debe tener este aspecto. Su cara está vuelta hacia el pasado. Acababa de sentir el estremecimiento de la historia, de alguna manera un retorno de lo real. ¿Era ese vacío entre sus manos, eso que Roland Barthes había llamado punto? Entonces recordé ese párrafo de su obra La cámara lúcida. Un día, hace mucho tiempo, di con una fotografía de Jerónimo, el último hermano de Napoleón. Me dije entonces con un asombro que después nunca he podido despejar. Veo los ojos que han visto al emperador. A veces hablaba de este asunto, pero como nadie parecía compartirlo, ni tan solo comprenderlo, la vida está hecha así, a base de pequeñas soledades, lo dudo. Y así fue durante un tiempo. No llevaba mucho con la tesis y estaba empezando a recopilar y ver películas de cine militante, como esta del año 76, realizada por el colectivo SPA, acrónimo de Salvador Puig, y que se titula Entre la esperanza y el fraude. Según había leído en el capítulo de Lidia García Meraz, El cine de la disidencia, la producción militante antifranquista, este fue el primer documental de la guerra civil hecho en España que no era franquista. Lo cierto es que apenas había trabajo sobre esta práctica cinematográfica realizada en la clandestinidad durante el tardofranquismo y la transición. Por lo que a partir de esta lectura orienté mi investigación en este sentido. Lo que no sabía entonces era que a lo largo de este trabajo la imagen mirada se me iba a aparecer en más de una ocasión. Una peculiaridad añadida es que en cada encuentro el fotograma no se me iba a aparecer de la misma manera, sino con sentido distinto. El motivo no era otro, sino que cada vez se encontraría en producciones audiovisuales diferentes, realizadas en épocas distintas e incluso bajo ideologías opuestas, en las que claro se había alterado el montaje. De este modo,
a partir de una sola imagen, se iban a desplegar las distintas temporalidades, teorías y prácticas que abarca mi tesis. Pero además, el relato de mis encuentros con ella, a modo de autoetnografía, me llevaría a pensar el papel de los afectos en los modos de producción de saber histórico, así como también la posibilidad de experimentar formas de tiempo no lineales. Por otro lado, para analizar las variaciones de mi propio imaginario de la guerra y mi experiencia histórica a través de los distintos encuentros con esta imagen de archivo, no voy a ocultar ni mi propio contexto histórico ni mi lugar de enunciación, el hábitus que me constituye como receptora concreta de esta historia y como autora de este texto. Aunque a muchos esto pueda resultar una obviedad, a diferencia de la disciplina antropológica, en el trabajo de la historia la figura del autor no queda siempre en evidencia. Decía además que algunos de los motivos por los que he querido compartir hoy con vosotras este programa es por la confianza que este espacio me genera a la hora de expresarlo. Tanto es así que hasta decidí, no sin darle muchas vueltas antes, usar la imagen para el cartel de la historia. Igual os parece una tontería, pero para que os hagáis una idea de mi dilema, hasta hace unos meses, cuando estaba terminando de escribir la tesis, decidí no incluirla en mi trabajo en la tesis. No está en la tesis. Tras años dando vueltas en torno a la ética y los usos de la imagen, se me planteaban muchas cuestiones sobre los riesgos de representar el dolor de los demás, de acabar estetizando la pobreza, de caer en la victimización o de retraumatizar a través de la repetición. Por no hablar del problema de la apropiación o del uso indiscriminado o explícito de la violencia y de sus posibles consecuencias anestesiantes, la creación de imágenes insensibles. Por esto y por otros motivos, decidí no incluirla en la tesis, para no sobreexponerla, para no banalizarla, para cuidarla. Fue un acto de defensa y protección en un momento muy concreto, en el que, siguiendo a Roland Barthes, preferí dar vueltas sobre una imagen que no iba a mostrar. Pero ya no soy la que era hace 8 meses, cuando tomé esta decisión conservadora en el sentido más museístico del término. Ahora tengo más ganas de luchar por ella que de protegerla. Llevo años tratando de averiguar quién fue ese hombre, de dónde venía, qué vivió durante la guerra, a quién habría apoyado, cuáles serían sus sensaciones, sus miedos, su espanto. Pero también he tratado de averiguar quién registró esa imagen, con qué intención, cuántas veces ha sido usada, cuántas reproducidas y en qué sentido. Y todo esto es justo lo contrario a estetizar una imagen, es historiarla, es teorizarla. Se trata de poner en contexto, de politizar, de nombrar, de afectivizar y de ubicar en el tiempo y el espacio a las personas, pero también a las imágenes, el dolor de los demás y el dolor de la historia. Traté también sin éxito de averiguar quién había sido. Traté de que alguien lo reconociera preguntando y moviendo la imagen en lo que pude por foros extraños y otros lugares. Y de hecho también que vaya en el cartel hoy es otro intento para ver si alguien le reconoce por fin, que sería otra de las maneras de recuperar su historia, de despertar a los muertos y recomponer lo destruido. El título de la charla es también una cita del ángel de la historia de Benjamin, porque, como ya he comentado, él es el ángel de la historia, pero sobre todo es un homenaje, un intento de dignificación. Como decía, apenas había investigaciones sobre cine militante, disidente, subversivo, marginal, independiente, subestándar, amateur. De hecho, no había ni sigue habiendo un acuerdo en torno a su denominación. Y aunque nacía de la urgencia de luchar contra la dictadura franquista, esta práctica también se enmarca en un contexto de revuelta internacional, en la que el cine adquirió un papel fundamental como herramienta revolucionaria. En el contexto español surge de manera irregular en diferentes focos, especialmente en Madrid y Barcelona, aunque sin apenas contacto entre sí. Cada colectivo dirigía sus esfuerzos hacia las propias necesidades locales, lo que añade más dificultad a la hora de definir una práctica que se resiste a una síntesis. Voy a poner un vídeo, pero yo sigo hablando y el vídeo está así.
Ante este panorama, elegí acotar el objeto de estudio, escogiendo una de las condiciones que afectaba a este tipo de cine y que era específica del contexto español, la clandestinidad. El motivo es que, bajo mi punto de vista, la mirada furtiva que se requería para registrar unas imágenes destinadas a ser invisibles incrementaba la intensidad y cualidad de ese metraje. No olvidemos que el objetivo de estos colectivos era documentar las realidades que el franquismo intentaba mantener fuera de campo, como una no verdad. Los propios colectivos denominaron a su práctica contrainformación, como una estrategia de luchar contra el régimen de visibilidad franquista. De hecho, y aunque no tengamos tiempo de entrar hoy en esto, algunas de las principales temáticas de este cine son precisamente aquellas que la censura prohibía y que el nodo dejaba fuera. Atender a estas leyes de censura o a las leyes que regulaban el nodo es interesante en este contexto, en tanto que pueden ser entendidas como políticas de lo visible franquista, que de hecho influyen en la existencia de la clandestinidad. Y es que podemos pensar la clandestinidad como un reverso de la censura. A más censura, más clandestinidad. Una relación indirecta en la que paradójicamente la censura se vuelve condición y límite de la clandestinidad. Por otro lado, asumir que la clandestinidad como una condición de la práctica influía en los contenidos de este tipo de cine es de entrada una manera de enfatizar la importancia de esas prácticas, o con otras palabras, es decir, que la forma en que se hacen las cosas no es simplemente un método o recurso neutro. A menudo se habla de forma y contenido como si fueran dos características independientes y autónomas, pero nada más lejos. La forma condiciona el fondo y en muchas ocasiones lo define. En este sentido, en la práctica cinematográfica clandestina, los modos de trabajo colectivo y horizontal, o la negación de participar en la industria cinematográfica de tipo capitalista, eran tan importantes como el propio contenido de las películas. De la misma manera, en el cine, el montaje audiovisual es la forma que define su contenido, tanto más que las imágenes en sí. Mi definición del cine clandestino viene así determinada, en primer lugar, por las características de sus prácticas. Una de las preguntas que más me inquietaban en este sentido, por ejemplo, era cómo en el año 68 y en varios puntos del Estado español, varias personas decidían, sin coordinarse previamente, empuñar las cámaras en 16 milímetros para registrar la revuelta y la represión. Ese año, Elena Lumbrera regresa a España para registrar la oposición al franquismo en el documental España 68. El hoy es malo, pero el mañana es mío. No tardará mucho en volver definitivamente a España para trabajar junto a Llorens Soler en obras como El cuarto poder. Soler ya tenía experiencia trabajando con temas tan complejos como la situación de los jóvenes andaluces que deciden hacerse toreros para salir de la miseria, o la incipiente migración magrebí a Cataluña. Ese mismo año, en el 70, se crea la Comisión de Cinema de Barcelona, que registrará imágenes de huelgas, manifestaciones y asambleas en la ciudad española. Un año después, por otro lado, Lumbrera funda el colectivo de cine de clase junto a su nuevo compañero Mariano Luisa. En Madrid, Andrés Linares, Miguel Hermoso y Javier Macua rodaban en el 71 Patiño, un documental sobre un obrero asesinado por la espalda por un guardia civil cuando repartía propaganda. Así como Universidad 71-72 sobre la represión contra las movilizaciones estudiantiles. Ya a mediados de los 70 pasan a autodenominarse Colectivo de Cine de Madrid, cuando harían sus obras más célebres sobre los sucesos de Vitoria o sobre la matanza de los abogados de Atocha. Pero no solo en Barcelona o Madrid. Ya en los 70 la represión a los movimientos nacionalistas en Galicia quedaría plasmada en celuloide en 8 milímetros. O en Almería el equipo 2 registraba la miseria del pueblo de Topar, titulándolo Anticrónica de un pueblo, como parodia a la serie de televisión española. ¿Por qué afloraban unas mismas inquietudes, deseos y prácticas en lugares tan distantes del Estado español? En el 75, el grupo de producción escribía que su objetivo principal era producir imágenes, como ellos decían, imágenes de acumulación, para mostrar así el mayor número de militantes posible. Teníamos necesidad de inventar imágenes de la oposición. Había que mostrar cómo había gente que resistía,
que luchaban. Había que crear aquellas imágenes que no existían en la realidad. Esta cita responde muy bien a mi pregunta. La necesidad casi visceral de registrar estos acontecimientos y a sus sujetos políticos fue, si no una constante, sí al menos un gesto repetido tantas veces como para volverse un fenómeno colectivo de pulsión documental. La organización de base y las movilizaciones que llevaban gestándose desde finales de los 50 necesitaban cobrar forma, ser fijadas en celuloide y transmitidas para que otros pudieran así percibirlas. Para que eso que estaba sucediendo en lugares tan dispares tuviera consciencia de sí, de su alcance, de su imagen. Había que generar un imaginario ausente y para eso era necesario crear imágenes de nueva planta para un imaginario radical. Es decir, un imaginario, siguiendo a Castoriadis, creado de la nada, sin referentes ni representaciones previas, y que rompe con todas las imágenes instituidas y heteronormadas. Andrés Linares expresaba que simplemente con que estas imágenes se vieran aunque fuera mal y se oyeran aunque fuera peor, era suficiente. Sin embargo, no solo valía con el registro. Este imaginario debía expandirse, difundirse. Por aquel entonces ya se habían creado distintas distribuidoras para facilitar su diseminación, desde el Volpi, asociado a las comisiones obreras, hasta la central del CUT, de carácter más independiente. Las parroquias obreras, aulas universitarias o asociaciones vecinales se convertían así en improvisadas salas de cine, en las que ver más allá de la visibilidad hegemónica franquista. La clandestinidad era ese espacio oculto de resistencia estética en el que un imaginario radical iba creciendo. En este sentido, podemos pensar que la acción de registrar y transmitir estas imágenes, en tanto que buscaba producir nuevas percepciones y experiencias en la comunidad, fue una toma de partido en la distribución de lo sensible. Según Rancière, lo sensible es ese lugar en el que se entrecruzan la estética y lo político, y trata de quién tiene competencia para actuar sobre lo común y cuáles son las formas que influyen en lo que se va a experimentar. Es decir, quién produce las imágenes que construyen nuestro imaginario y sensaciones, que afinan y perfilan nuestra percepción de la realidad. De este modo, el reparto de lo sensible determina la experiencia de una comunidad. Las prácticas cinematográficas que surgen a finales de los 60 en el Estado español son así prácticas estéticas que buscan, de manera ilegal y clandestina, participar de lo sensible y en este sentido se enfrentan a los mecanismos de producción de verdad franquista. Si tal y como apuntaba por aquel entonces Matías Antolín, el crítico de cine, la sociedad española había crecido en una realidad censurada y capturada por el monopolio informativo, este era el momento en el que se reunían las condiciones adecuadas para hacerle frente. Otra de las cualidades de la pulsión documental es su temporalidad amplia. La necesidad visceral, como lo definiría Llorens Soler, de hacer este tipo de cine y de dar testimonio, no solo perseguía una comunicación inmediata, sino que también se proyectaba a futuro. Martí Ron me confesaba en una entrevista en Barcelona que él sabía que en algún momento, quizás dentro de 30 años, alguien llegaría y preguntaría por todo esto. Como si de una intuición se tratara, estas imágenes de acumulación poseían ya desde su creación un horizonte de expectativa, siguiendo a Cosette. Esto sería la certeza de un futuro en el que además las imágenes y la práctica que las produjo tendrían un valor aún desconocido, pero peculiar. La pulsión documental que registraba ciertos acontecimientos para combatir el presente político estaba así al mismo tiempo elaborando un archivo para la memoria futura. Vemos entonces cómo este no cine atendió a censura, tabúes y a esos temas que los medios oficiales obviaban. Se generaba así un discurso oculto, en términos de Scott, que circulaba con cuidado de no alcanzar una visibilidad que pudiera delatarlo. La propuesta de Scott se vincula aquí con la idea de clandestinidad, en tanto que ésta está relacionada con lo secreto o lo escondido. Aunque, como veremos, su fuerza radique precisamente en la posibilidad de salir a la luz. Cualquier actividad clandestina carecería de sentido
si no se expusiera en momentos concretos. La clandestinidad será así una estética de la invisibilidad. Esto es lo que sucedía, por ejemplo, en los saltos. Los saltos eran manifestaciones relámpagos, donde a una hora concreta varias personas habían acordado hacer volar decenas de octavillas por los aires, a la vez que gritaban proclamas políticas a favor, por ejemplo, de la amnistía. Se disolvían en mil. Suponían así un quiebre fugaz en el orden visual franquista. Como si se rasgara el tapiz de un decorado, se entreviera un artificio que ha sido pacientemente desgastado. Los saltos concentran una de las principales características de la clandestinidad: la posibilidad constante de revelarse, es decir, de hacerse visible. Como resistencia a esa su potencia, está siempre latente, a punto de hacerse evidente, como una amenaza que siempre acecha, mantiene en tensión al poder y le agota. Habita lo visible solo como posibilidad continua de alterar el orden. De este modo, la clandestinidad implementará una estrategia peculiar de intervención en lo sensible basada en la desaparición. En base a esta definición, será interesante analizar la evolución de esta estrategia a partir del caso del colectivo de cine de clase. Por un lado, Elena Lumbrera tuvo mucho cuidado de que en España 68 a los entrevistados no se les viera el rostro. Así como en El campo para el hombre encontramos un plano en el que se puede ver a un campesino que ríe, mientras la voz que se escucha es seria. Una sincronía que señala que el campesino que aparece en pantalla no es el campesino que habla. Ambos son ejemplos de dos recursos distintos para un mismo fin: salvaguardar la identidad de los entrevistados en caso de que alguno de los films fuese interceptado por la policía. Esto es así porque la imagen clandestina está siempre en riesgo de volverse en contra de sí. Sin embargo, ya en el 76, O todos o ninguno, un documental sobre una huelga obrera en una fábrica, comienza con la presentación de Manuel González, trabajador de la Força, y de los realizadores de la película, Elena Lumbrera y Mariano Elisa. Sobre un fondo blanco y a viva voz, los tres hacen las veces de títulos de crédito del documental sobre la huelga más larga en Cataluña desde 1939. Un comienzo paradójico para una película clandestina, en donde las personas implicadas no solo no se ocultan, sino que muestran sus rostros y dan sus nombres. En una entrevista, Mariano Elisa me dijo que hicieron eso porque sentían que tenían fuerza suficiente como para exponerse así, gracias a toda la huelga y el apoyo de tanta gente que se manifestaba en la calle. En la entrevista, Lisa incluso dudaba de si al decir su nombre y mostrar su rostro, la película era de hecho clandestina. Yo estoy de acuerdo con él en que la exposición a la que se sometieron fue un desafío basado en una fortaleza, la del pueblo en la calle. Se trataba de una fortaleza que les permitía hacerse vulnerables. Sin embargo, al contrario de lo que dice Lisa, esta película sí es clandestina, no solo por desatender la aún vigente ley de censura, sino porque aquí encontramos uno de los momentos álgidos de la clandestinidad. Es en el que entra en escena y se hace visible. Este estado de exposición y desafío forma parte de una estrategia de lucha política que tiene lugar en el plano de la estética, aquel en el que se libra la posibilidad de tomar parte de lo sensible. La estrategia en este punto tiene que ver con el desafío de hacerse visible. Estamos entonces ante ese momento preciso en el que el discurso oculto pasa a hacerse público, tan público que hasta la proyección de O todo o ninguno fue anunciada en el periódico La Vanguardia Española, que incluso mencionaba la ilegalidad de su difusión. Las imágenes clandestinas trataban entonces de tomar parte de lo sensible, aunque no sin dificultades. A finales de ese mismo año la película sería secuestrada en una proyección en Alcoy. Un buen ejemplo de que en el 76 nada podía darse por sentado. De hecho, según los resultados de la tesis, en el 76 hubo un pico en este tipo de disputas. Con Franco ya muerto y sin ningún proyecto político a corto o medio plazo, todas las opciones estaban encima de la mesa y cada frente hacía sus acuerdos. Estas prácticas exploraban entonces los ambiguos límites de lo permitido y abrían fugas en un contexto de incertidumbre y quiebre
como fue el fin de la dictadura franquista y la transición. Como hemos visto, el alcance de estas fronteras venía unas veces impuesto por políticas de lo visible concretas, como las leyes de censura, pero en momentos más inestables podía fijarse tácitamente y de manera más sutil, tras disputas colectivas pero asimétricas, tras tensiones y reajustes que constantemente redefinían los límites de lo visible y la idea de la legalidad. Pero volvamos por un momento a Entre la esperanza y el fraude. Recordemos que este documental del colectivo SPA no estaba registrando momentos de tensión política en el presente, sino que se trataba de un documental sobre la guerra civil. Cuando entrevisté a Bartomeu Vilá y a Martí Rom, me contaron que tenían muy claro que querían hacer algo sobre la guerra, porque por aquel entonces nadie sabía nada de ese periodo, pero que además, cuando empiezan a investigar ya en el 75, lo que más les llama la atención es toda la historia relativa a Cenetiu. En el documental, de hecho, más que una decidida ideología anarquista, se aprecia precisamente este asombro, el del desconocimiento y la ignorancia de una parte de la historia. Se trataba de un pasado que no les había sido transmitido y del que no podían conservar ningún aprendizaje. La experiencia de su país 40 años atrás. Siguiendo de nuevo a Kosellev, carecían de un espacio de experiencia en tanto que pasado presente, cuyos acontecimientos han sido incorporados y pueden ser recordados. El colectivo SPA fue consciente de esta carencia y se propuso dar forma a un relato que fuese construyendo un espacio de experiencia aún inexistente. Pronto quedaría en evidencia la lucidez del colectivo SPA. Desde su estreno en el 76 y durante todos los años que la central del CURT estuvo operativa, Entre la esperanza y el fraude sería la película más distribuida y con más contrataciones. Martí Rom recuerda que la maravilla es que nunca se había visto nada de la guerra civil. Por eso cada vez que la proyectaban en la Aurora, las salas se llenaban. Este éxito rotundo mostraba la demanda colectiva y el interés que los años 30 provocaban en plena transición. Había necesidad de ver y de imaginar otros relatos y otros imaginarios que habían sido sesgados a la memoria colectiva. Además, Entre la esperanza y el fraude no fue un ejemplo aislado. A lo largo de la tesis pude establecer la memoria junto a la violencia y la organización del pueblo como uno de los temas y de las pilares fundamentales del contenido del cine clandestino de la transición. De esta manera, tanto la recepción como la producción de este cine confirmaban una emergencia de memoria en este periodo, que sin embargo, y como también contrasto en la tesis y en el artículo que acabamos de publicar sería contenida en sus manifestaciones públicas. Entonces, por hacer balance, vemos cómo este tipo de cine registraba un presente conflictivo e inmediato, que recordamos también se proyectaba a futuro, abriendo un horizonte de expectativas y un archivo de memoria incierta que de hecho llegó hasta nuestro día. Y por otro lado, se empeñó en la construcción de un espacio de experiencia pasada y de referencia con el que identificarse. De esta manera, a partir de esta afirmación, podemos concluir que la transición fue uno de esos momentos peculiares en los que se entrelaza el tiempo histórico y en donde convergen todos los tipos de presentes que señala San Agustín. El presente del pasado, que es la memoria, el presente del presente, que es la intuición, y el presente del futuro, que es la espera o la fe. Sin embargo, teniendo en cuenta la época en la que fue realizada La esperanza y el fraude, lo que a mí más me llamaba la atención de este documental era la gran cantidad de imágenes de archivo que la componían. ¿De dónde había sacado un colectivo anarquista tanto metraje? Aunque por otro lado también me preguntaba acerca del imaginario de la guerra que la juventud debería tener durante esa época. Ya sabemos que el franquismo tuvo una insistente política de memoria y me preguntaba hasta qué punto habrían calado en los y las que no vivieron la guerra. Este y otros motivos me hicieron querer ampliar lo visionado a otros documentales sobre la guerra, y que para entender la contrainformación tenía que haber también la información, o en otras palabras,
conocer y experimentar también el régimen de visibilidad contra el que los colectivos de cine clandestino estaban luchando. Entre mis notas tenía apuntado que el primer documental sobre la guerra producido por el Nodo se titulaba El camino de la paz. Fue estrenado en los cines de Callao en el 59, 20 años después de la victoria, lo cual es llamativo, porque sí que le llevo tiempo. Lo mismo que El Valle de los Caídos. De hecho, el documental, que abre con el mítico desfile de la victoria del 1 de abril, está muy relacionado con la inauguración del mausoleo que se dio ese mismo día del año 59. Esta serie de eventos supusieron un punto de inflexión en el discurso oficial del régimen con respecto al conflicto y el imaginario que de él se pretendía proyectar. Por primera vez el mensaje estaba dirigido a las generaciones que no habían vivido la guerra y se proyectaba a futuro con una clara vocación memorial. El documental puede ser así analizado como bisagra, en donde se anuncia ya la gran campaña de los 25 años de paz, un sendero que iniciaba una legitimación del régimen por el presente, la paz y el progreso, en donde se anunciaba ya el desarrollismo y que incluía, aunque con reserva, al vencido. De esta manera, y aunque aún estuviera presente, se empezaba a dejar atrás el tono más militante, heroico y combativo, el discurso de la lucha. He de reconocer que me hacían gracia algunos de sus argumentos, como que los brigadistas internacionales eran unos borrachos, los anarquistas unos desalmados, o que no se mencionara en ningún momento la ayuda de la Alemania nazi o la Italia fascista. Miraba el documental con incredulidad, sospecha y un interés como socarrón, como de moja. Sin embargo, de repente se me borró la sonrisa y se me encogió el estómago. Casi al final del documental, la imagen mirada apareció de nuevo. Me quedé inmóvil. Lo primero que pensé es que este no era su sitio, que no podía ser. Alguien la había cambiado de lugar. Sentí rechazo y enfado. La sensación fue muy distinta a la primera vez que la vi. El montaje había invertido su sentido, haciendo que, si entre la esperanza y el fraude aparecía como ejemplo del hambre y la miseria provocadas por la guerra, en el camino de la paz la imagen mirada se volvía metonimia del pueblo liberado, que recibía alimento por fin. La España ya a salvo de la anarquía y el desorden. Lo cierto es que ver a la imagen mirada en un contexto en el que el bando franquista se vuelve héroe de España me produjo rechazo y hasta asco. Mi imagen mirada había sido utilizada para justificar una guerra inevitable, ya que, tal y como termina diciendo el documental del Nodo, este fue el camino de la paz, doloroso camino. La imagen del anciano aquí es la imagen de una mirada rescatada. Sin embargo, desde mi punto de vista, el rostro de la hambruna y la vulnerabilidad poco se pueden acercar a un discurso heroico y victorioso si no es desde el paternalismo y la caridad. Aunque lo cierto es que funcionaba. Conmigo no, porque para empezar nos separaban casi 60 años de historia. Pero lo cierto es que vista desde fuera, la escena surtía efecto. Podía parecerse incluso a la escena de la liberación de los campos nazis. Y entonces pensé lo poco que cuestionamos los relatos con los que estamos de acuerdo. En cualquier caso, esta escena, me había descolocado tanto que empecé a desconfiar de las imágenes, tal y como Arun Farocki nos advierte en su trabajo. Su uso aquí es tan amplio que hasta la misma imagen mirada es utilizada por ideologías tan distantes como el fascismo y el anarquismo. ¿Cuál era entonces el sentido real de la imagen mirada? ¿Tiene alguno? ¿Está todo el sentido de la imagen supeditado al montaje, es decir, a su forma? ¿Es todo un montaje? ¿O hay algo más allá, como un sentido puro de la imagen? De repente una duda me asaltó, la de la posibilidad de que hubiese sido registrada por el bando franquista. Y sin embargo, lo que más me había inquietado en un primer momento había sido el movimiento. Me explico. Mi primera reacción fue pensar que la imagen mirada estaba en el lugar equivocado, deslocalizada, perdida. Aunque al poco, más bien parecía que había cobrado vida, una vida pasada o futura. Si lo pensamos, desde el momento en que fue registrada, la imagen mirada no había permanecido estable ni inmóvil, había vivido hasta el punto de haber tenido al menos dos sentidos distintos en temporalidades muy dispares, el año 59 y el 76.
Por aquel entonces ya conocía el trabajo de Sánchez Biosca acerca de la migración de las imágenes. Las imágenes se mueven, son dinámicas. Sin embargo, estaba visto que no solo viajaban en el espacio, sino también en el tiempo. Por lo que el término migratorio se me hacía demasiado espacial. Echaba de menos la variable temporal. A partir de este momento, decidí que la tesis no se centrase únicamente en las prácticas cinematográficas clandestinas, sino también en la vida de las imágenes, tanto del metraje que registraron en su presente como del que usaron de los años 30. El objetivo sería hacer un corte en el tiempo desde la transición hasta nuestro presente por un lado y hacia los años 30 por otro. Una suerte de combinación del método genealógico y arqueológico que desvelase la vida de las imágenes y los regímenes de verdad y hegemonía que habían sostenido, dependiendo del montaje en el que se habían insertado. Pero también sobre los seísmos que rompen estas verdades, producen quiebres en la linealidad de la historia y a través de las cuales las imágenes retornan, emergen y viajan en el tiempo. Eso sí, para que las imágenes sobrevivan en el tiempo hacen falta cómplices. Para el colectivo SPA, uno de ellos fue la Filmoteca de Toulouse, encargada de recuperar la producción del Haya Films y del Sindicato de Artes Gráficas, Comunicación y Espectáculos de la CNT. El grupo de Hospitalet trajo las imágenes de vuelta de Toulouse, bien escondidas en la tapicería de los asientos y las puertas del coche en el que viajaban. En Francia eran imágenes de archivo, pero pasada la frontera volvían a ser imágenes clandestinas. La central del CURT les ayudará en la búsqueda de material con descartes de Portabella y otros trozos de películas de un antiguo proyeccionista que después de retirarse conservó algunas películas sin audio. Miquel Porter-Moix, un historiador y crítico del cine, fue otro cómplice coleccionista que le dio fragmentos de la proclamación de la República y de la Guerra Civil. Se recorría locales de viejo para buscar entre cachivaches latas de películas antiguas y perdidas. Era un trapero del cine. Por último, Llorens Soler también le pasó metraje en 35 milímetros, algo oficial, probablemente del Nodo, que Vilá no recuerda con exactitud, pero que pensamos que pudo ser el Camino de la Paz. Venía entonces la imagen mirada del Nodo. De hecho, no es solo la imagen mirada, sino gran parte del metraje usado en Entre la Esperanza y el Fraude y el Camino de la Paz es el mismo. Esto no significa que los brutos hubiesen sido rodados por el Nodo, porque conforme el franquismo iba conquistando ciudades, también iban requisando imágenes. De hecho, uno de sus mayores botines fue en Barcelona, cuando incautaron toda la producción de la En cualquier caso, la pregunta apremiaba. Había que averiguar quién había registrado esa imagen y con qué objetivo. Volví a ver el Camino de la Paz y era evidente. En la escena previa a la imagen mirada se ve a las fuerzas franquistas entrando en una ciudad. Los soldados desfilan por una calle con palmeras que indicarían que se trata de la costa mediterránea. El camión desde el que se lanza pan parece corresponder a esa misma avenida. Se me encogió el estómago. ¿Cómo no me había preguntado esto antes? Al poco, Sánchez Biosca confirmó mis sospechas. Él no necesitó mucho tiempo para reconocer la escena. Se trataba de la entrada del ejército franquista en Tarragona en el año 39, justo al término de la guerra. El fragmento fue usado por primera vez en el 14º episodio de los Noticiarios Nacionales, un telediario realizado por los franquistas durante la contienda. Este, en concreto, tenía 3 segmentos distintos. El segundo era en el que estaba la imagen mirada y se ocupaba del frente de Cataluña. La gente que lanza pan desde el camión es de hecho auxilio social. Los noticiarios tenían un objetivo más propagandístico que informativo. Comenzaron a realizarse en junio del 38 y se extendieron hasta el final de la contienda, cuando dejaron de tener sentido y se creó el Nodo. Se caracterizaban por un discurso violento, una retórica altisonante, inflada, imperativa, amenazante. Movilizaban un lenguaje de combate heroico y combativo, valiéndose de los recursos propios de la agitación en detrimento de todo efecto de verosimilitud y realismo. Luego supe que la mayor parte del archivo del Nodo había ardido en el año 45. Más de 243 películas desaparecieron con el incendio. Por lo que el archivo que tenemos hoy de la Guerra Civil Española, nuestra memoria visual,
está hecha de copias que había en el extranjero o de los pocos fragmentos que sobrevivieron. De hecho, podríamos decir que son imágenes desorientadas porque perdieron su montaje original, que es como si ahora pudieran tener cualquier significado que quisiéramos darle. Y esto me tranquiliza. Su sentido no estaba entonces ligado al nodo, sino que se abría una condición de posibilidad. Algo que de hecho sucede con todas las demás. Una vez que son registradas, se desligan de sus referentes y pasan a ser en cierta manera autónomas. Su vida no puede depender de su autor o autora, sino que responden ya a otras lógicas, que desde mi punto de vista y para las imágenes de archivo, tienen que evaluarse críticamente desde la ética en los usos de las imágenes del pasado. Sin embargo, la libertad de sentido de las imágenes del nodo sería idealmente así si pudieran usarse hoy. Sin embargo, las condiciones de préstamo y uso de este material por parte de la Filmoteca son muy restrictivas. No voy a entrar en explicarlo ahora, pero luego lo hablamos. Lo que significa que estas imágenes están sometidas a unas nuevas políticas de lo visible que limitan su potencialidad. Y tal y como afirma Al Enferma, una potencialidad que no se actualiza es una impotencia. Pero esto no solo sucede en Filmoteca, sino que es habitual en otros fondos como de televisión. Desde el momento en el que empieza a estudiar la vida de las imágenes, aparecen las políticas de archivo. No solo se trataba de lo inaccesibles, que incluso para mí, como investigadora del CSIC, eran estas imágenes, sino sobre todo para artistas y cineastas que quieren hoy hacer uso de ellas y alterar su montaje y su sentido. Ahí pone Vitoria 76. El caso más dramático con el que me encontré fue el del Colectivo de Cine de Madrid, para el que recientemente publiqué un artículo centrado en el metraje de los sucesos de Vitoria. Su rastro de las imágenes reveló ventas ilegítimas por parte de antiguos integrantes del colectivo a Televisión Española, así como truculentos cambios de sentido que sobre todo hizo la serie La Transición de Victoria Prego. Resumiendo mucho y sin entrar a analizar estos cambios de sentido, mientras el documental del Colectivo de Cine de Madrid expresa el dolor y es testimonio del pueblo vitoriano, en la serie se les representa criminalizándolo y haciéndolo en cierta manera responsable de la matanza. Más allá de esto, lo que me gustaría destacar ahora es que esas imágenes fueron compradas por Televisión Española a finales de los 80 para que Victoria Prego hiciera uno de los artefactos más potentes de la narrativa oficial de la transición. Muchos años después, en 2012, un colectivo de jóvenes se echaba las manos a la cabeza al enterarse de lo que había sucedido en Vitoria en el 76. No podían entender cómo no sabían absolutamente nada de estos sucesos. Acto seguido se plantean hacer un documental sobre el tema y ponerlo en relación con todo lo que estaba pasando en las plazas después del 15M. A través de las imágenes que les llegaban del pasado, veían formas de pensar su presente. Sin embargo, el acceso a estas imágenes era imposible. Límites en las políticas de archivo impedían a estos jóvenes la posibilidad de participar en el reparto de lo sensible. Por este y por otros motivos, concluía mi estudio sobre las imágenes de Vitoria, afirmando que aún hoy seguían siendo clandestinas. Un domingo, tiempo antes de redactar estas conclusiones, paseaba por el rastro en Madrid, cuando un puesto llamó mi atención. Tenía fanzines y bastantes películas, así que me acerqué a echar un vistazo. Eran películas políticas, algunas bastante raras que parecían difíciles de encontrar incluso a través de internet. Otras como Operación Ogro, no tanto, pero que por otro lado me apetecía tener en DVD. De repente vi un documental sobre Kiko Sabaté, uno de los maquis más célebres de la posguerra. Esta vez no se me encogió el estómago, pero sí me emocionó. Este documental había sido realizado por el mismo grupo que años antes había dirigido Entre la Esperanza y el Fraude, el colectivo ST. Este grupo dedicó 2 películas al maquis, Guerrillero en el 78 y esta en el 80. Pusieron mucho esfuerzo, especialmente Bartomeu Vilá y Mercé Conesa,
en viajar de punta a punta del Estado español y así entrevistar a maquis que aún estaban vivos. Denominados bandoleros por la prensa, la resistencia que durante décadas ejerció el maquis desde el monte era una encarnación perfecta de la clandestinidad. Ya sé que la imagen mirada como tal no se me había parecido en esta ocasión, pero qué más da. Como me dijo una compañera por aquel entonces, eso sería reducir su valor al fetichismo del objeto, y nada más lejos. Aunque aún me costará un tiempo definirlo, a través de este encuentro, otro tipo de emergencia del pasado aún más potente se hacía evidente. Es cierto que por aquel entonces ya había constatado la emergencia de las imágenes del cine clandestino en el presente, y el estudio genealógico de su vida había dado ya sus frutos. En primer lugar, este metraje había servido para poner en cuestión la narrativa oficial de la transición. Los prematuros trabajos de Marcelo Expósito, Tito Rodríguez y Gabriel Villota en el 96, con No haber olvidado nada, se unen al corto de María Ruido, Lo que no puede ser visto debe ser mostrado, realizado 8 años después, siendo ejemplos de producciones que usaron fragmentos del cine clandestino de la transición para mostrar las lagunas e imprecisiones de la narrativa oficial. Pero no solo eso. Este metraje ha emergido como imagen en documento que atestiguan la existencia de otros relatos. Recientes documentales sobre la COPE, sobre la movilización de las mujeres en, por ejemplo, la industria textil, sobre las comisiones obreras, sobre las luchas contra la ley de peligrosidad social, sobre contracultura y memoria libertaria, o sobre el punk, entre otros, han buceado en el archivo de imágenes en 16 milímetros que dejó la práctica cinematográfica clandestina. Este uso hace que, de hecho, se cumpla la intuición de Martí Rom, que, recordemos, ya en la transición hablaba de la importancia futurible de unas imágenes como archivo de memoria incierta, y que al llegar hoy a su destinatario se ha convertido en un valioso regalo, el de la certeza de memoria. Otras formas de emergencia de estas imágenes se han dado a través de la investigación académica, desde el texto de García Meraz, del que hablé al comienzo, hasta esta misma charla. También a través de ciclos de cine o de documentales sobre las mismas películas. Sin embargo, llegó un momento en el que no todas las formas de recuperación del cine clandestino se me hacían tan congruentes. Me surgió la pregunta de qué le pasa al cine clandestino cuando lo sacamos de la clandestinidad. Lo metemos en un centro de arte y lo admiramos como objeto sagrado. ¿No lo estamos desactivando? En el plano académico, un equivalente sería la contradicción que supone inflar el currículum a base del trabajo anónimo y colectivo de otros. Me pregunté entonces por qué aún no se ha teorizado desde la historia o la historia del arte sobre conceptos que en antropología se conocen como devolución. ¿Cuál podría ser la devolución de la disciplina de la historia a sus objetos de estudio, a sus sujetos históricos? A partir de aquí, algunas prácticas del campo cinematográfico me parecieron más coherentes que otras. Me refiero, por ejemplo, a los ciclos que realizó el Cineclub de Santiago de Compostela sobre temática agraria y en donde proyectaron, entre otras, el campo para el hombre. Las proyecciones se realizaron por un lado en Marinaleda, el conocido municipio sevillano, que basa su economía en la equidad social y el anticapitalismo, y por otro en Artúa, el mismo concello gallego en el que se rodó el campo para el hombre. Para las dos actividades se produjeron dossiers con textos críticos sobre agricultura, cine y autogestión. Tal y como me comentaba uno de los miembros del Cineclub, a través de las películas y los textos se buscaba generar reflexión y debate sobre los problemas del medio rural. De esta manera, mientras algunas formas de recuperación se quedaban en la mera contemplación muy ligada, de hecho, a una concepción fetichista del metraje, otras prácticas sacan estas películas de los archivos para llevarlas a los pueblos. Y en ese sentido, las reactivan en tanto que funcionan como transmisores de la cultura del pueblo. El celuloide materializa así los mecanismos de la memoria,
al poner en circulación una genealogía de saberes salvajes y al invocar una memoria local como aprendizaje para las luchas del presente. Entonces me volví a acordar de la gente que vendía películas en el rastro. Cuando compré las películas estuvimos hablando y me contaron que pertenecían a una distribuidora cuyo objetivo es difundir materiales, películas, fanzines, música, libros, revistas, que son difíciles de encontrar en el mercado convencional. Son un grupo anarquista que de hecho no está en internet y que usa el dinero que gana para autogestionar la distribuidora. De repente que estuvieran distribuyendo algunas películas de cine clandestino dejó de tener tanta importancia. Más bien sus gestos, los de difundir materiales inaccesibles, se me hacían más potentes. De repente estos gestos se asemejaban a algunos de los que realizaban los colectivos de cine clandestino durante la transición. Al fin y al cabo, este grupo estaba intentando difundir unas imágenes y unas palabras que, aunque no estén prohibidas, son difíciles de encontrar por otras razones. Resisten dentro de un nuevo marco, otro régimen de visibilidad condicionado no por una dictadura, pero sí por unas nuevas políticas de lo visible derivadas del capitalismo global. A partir de este momento empecé a observar otros gestos que en el presente estaban actualizando prácticas colaborativas de distribución autónoma, archivística, de denuncia, registro e intervención creativa de la realidad. Sin embargo, una diferencia es que ahora están determinadas por unas nuevas condiciones de producción y recepción que impone el mundo digital y las posibilidades y límites de Internet. Unas condiciones que, sin embargo, exceden totalmente los límites de esta investigación, pero que no podemos dejar de mencionar al hablar de esta emergencia. Por poner un ejemplo, la pulsión documental que en los 70, en donde una característica básica es que la mirada que registraba no era la de una persona ajena, sino que era una mirada militante, se volvieron a hacer habituales en el Estado español a partir del 15M. Los móviles ahora equivalían a las cámaras ligeras de los 70, democratizando exponencialmente la posibilidad de documentar la realidad. Por no hablar de la aparición de plataformas online como YouTube o Bambuse para difundir contenido. Unas nuevas imágenes de acumulación subidas a Internet, que por poner un ejemplo fueron fundamentales para denunciar cargas policiales durante el 25S en Madrid. De hecho, en Internet estaban también las imágenes de Vitoria, del colectivo de cine de Madrid. Por eso el grupo del que os hablé antes sí pudo hacer su documental al que tituló Democráticos tirando. Las imágenes que eran custodiadas por Televisión Española se habían fugado, aunque su emergencia era ilegal o clandestina. Ya no desobedecían leyes de censura, pero sí de propiedad y reproducción. La fuga les suponía una nueva posibilidad de incidir en lo sensible, permitiendo, en palabras de Apaduray, el trabajo de la imaginación. Asimismo, podemos entender esta fuga en el contexto que describe Ito Estelle, en el que la imagen clandestina sería como una imagen pobre. Es decir, aquella que construye redes globales, anónimas, igual que crea una historia compartida. Al perder su sustancia visual, recupera algo de su impacto político y deja un nuevo aura alrededor suyo. Este aura ya no está basada en la permanencia del original, sino en la transitoriedad de la copia. Esto es interesante en tanto que desvincula el potencial político de la imagen de su propia materialidad, huyendo del fetichismo del objeto. Al fugarse y ser digitalizada, la imagen se libera, aunque sin embargo su alcance será limitado. Que sigan siendo clandestinas impide, claro, que su paso por televisión o por cine. Y no nos engañemos, el impacto no es el mismo cuando ves una película a través de estos canales que si la ves a través de YouTube en tu sala. Además, las condiciones de visibilidad en la actualidad, basadas en la saturación, el exceso de información y la sobreexposición, por contraste con la visibilidad más limitada en los 70, producen efectos anestesiantes sobre nuestra capacidad para percibir lo sensible. Hasta hace poco, el objetivo era desvelar, dar cuerpo a aquello que en la constante regulación de lo visible quedaba oculto. Esos puntos ciegos
que a lo largo de la historia han ido conformando el régimen de lo invisible, lo censurado, lo tabú, lo reprimido o lo secreto. Sin embargo, la condición de visibilidad de las imágenes ahora se mueve en otro ámbito. Ya no existen tantos secretos. El mundo está expuesto, o más bien sobreexpuesto. Por ello, más que facilitar la comprensión del mundo, esta hipervisibilidad pasma, atonta y anestesia. La saturación ha producido una desactivación de la carga afectiva de unas imágenes que se han vuelto en muchos casos insensibles. De hecho, la celebrada transparencia impone en realidad el panóptico de venta que hace que para evitar ser vigiladas y cuantificables, la clandestinidad vuelva a ser legítima estrategia. En este sentido también se entiende que grupos como aquella distribuidora con la que me encontré en el rastro se niegan a estar en Internet y que basan sus relaciones en el trato personal. Su catálogo son una hoja fotocopiada y grapada que puedes conseguir solo si te cruzas con ella. Ejemplos en este sentido son los fondos fotográficos de la revuelta y el 15M que están en un archivo en Holanda y que solo son accesibles con permiso de la persona que los depositó allí. Recordemos que la imagen clandestina está siempre en riesgo. También colectivos políticos que en el presente, hay colectivos políticos que en el presente no aceptan entrevistas o firman sus textos con seudónimos, entre otros muchísimos ejemplos que tampoco podemos desarrollar ya, pero que nos hablan una vez más de las actuales estrategias de la lucha en términos de invisibilidad y que de nuevo remiten a la idea de incidir en lo sensible sin ser vistas. Más allá del medio, las tácticas cambian dependiendo de las formas de control que adquiera el poder. Y de hecho, este es también el motivo por el que no menciono el nombre de ninguna de las agrupaciones que acabo de comentar. Así como tampoco profundizaremos más en su forma de organización, al considerar que también el mundo académico y sus análisis pueden ser agentes en el escrutinio y la hipervisibilidad de la resistencia, algo que no siempre tiene consecuencias positivas para las mismas, sino todo lo contrario. No quiero extenderme mucho más. Creo que la mayor parte de la charla iba incluyendo su propia conclusión. A modo de apuntes finales, simplemente indicar que el objetivo era hacer evidente el proceso de investigación para resaltar también las maneras en que accedemos a la historia. Desde mi punto de vista, las imágenes tienen un papel privilegiado en la producción de saber histórico y de memoria. Su capacidad de fascinación tiene que ver, a su vez, con sus propios riesgos, que exigen siempre una crítica de las imágenes. En este sentido, las imágenes clandestinas, como yo las conceptualizo, también articulan e influyen en estos procesos epistêmicos. Paradójicamente, la invisibilidad no es siempre un obstáculo, sino una de las posibles tácticas dentro de las estrategias políticas que se dan en el plano de lo sensible. En este sentido, la memoria o lo imaginario de las historias que no hemos vivido, pero que nos han sido transmitidas, que hemos heredado, están determinadas por aquellos relatos y artefactos que han conseguido afectivizar la historia. Son los productos culturales que nos han estremecido y conmocionado y que por eso hemos incorporado en nuestro cuerpo y así en nuestros saberes. La autoetnografía es precisamente una manera de evidenciar el papel del cuerpo y de la experiencia a través de este proceso de encantamiento, desengaño y liberación de un vínculo materialista, a través de lo que nos mira, así como de lo que miramos, pero no vemos. La propia redacción de la autoetnografía ha formado parte de este proceso en el que me he descubierto levantando capas que se habían depositado en mi cuerpo a partir de experiencias y sobresaltos, de estómago encogido, enfado, cansancio, prejuicios, fascinaciones, estremecimientos, hambre, hartazgo o miedo. Otra arqueología que se deposita en el cuerpo como memoria de cosas que al fin y al cabo estamos viviendo y que incorporo a través de mis percepciones y expresiones. Una historia o unos relatos que, en tanto los siento, siguen siendo, haciendo que carezca de sentido el relegar el pasado a la distancia con todos sus efectos políticos. Hablamos entonces de un tiempo entrelazado o encarnado, en donde las cosas pasadas, presentes y futuras siguen pasando, ¿no? Si nos pensamos en el mundo en una relación espacial con las cosas,
también deberíamos poder imaginarnos en esa relación con las cosas en el tiempo. Aunque esto ya es otra historia que andamos maquinando con Maraya. Aquí me gustaría finalmente apuntar cómo ciertas imágenes, como la imagen mirada, nos permiten precisamente intuir o siquiera llegar a percibir esas otras formas de tiempo no lineales. Zonas de contacto temporal, si se prefiere. En estas zonas de contacto, los afectos, en tanto que intensidad, bien podrían ser un medio de transmisión. De esta manera podemos afirmar que ese hombre no miraba ni adelante ni atrás. No volvió su rostro hacia el pasado ni el futuro, sino que su mirada formaba ya parte de mi mirada y de mi experiencia de verdad. Muchísimas gracias, Lidia, por esta charla estupenda. Yo creo que nos has dejado muchas cosas para pensar y hablar ahora. Si alguien ya tiene alguna pregunta o un comentario, una reflexión para abrir el debate. Si no, empiezo yo. Pues aprovechando un poco el final de tu charla, te quería preguntar sobre las imágenes clandestinas de hoy, las registradas hoy en día. ¿Cómo, o sea, si puedes contar un poco más sobre esto, cuál sería su objetivo si no es la acumulación, como era antes, la acumulación de imágenes para registrar momentos históricos que no se estaban registrando durante la transición al final del franquismo? ¿Cuál sería un objetivo de las imágenes clandestinas de hoy? ¿Cómo las definirías? Si hay alguna diferencia, si las defines de otra manera, las de hoy que las de entonces. ¿En qué horizonte de expectativa tendrías? Un poco si tienes esto de reflexionado. Bueno, pues es quizá lo que menos reflexionado tengo, porque sí que, o sea, como digo, aquí en la tesis advierte, ¿no? Es un mundo con unas condiciones de producción completamente o radicalmente distintas, donde requeriría como otra tesis, ¿no? Para poder llegar a la precisión que necesita para un análisis así. O sea, mi aproximación al presente hay que ser como muy, bueno, con mucha cautela, para certificar más que nada una emergencia de estas imágenes como tal en el presente, y luego una emergencia de las prácticas, ¿no? De los gestos, sí que un caso que me parece interesante, que a lo mejor podría responder a la pregunta, si la he entendido bien, sería el caso de Metromunster, que es una cooperativa que hay en Barcelona, donde bueno, hicieron una primera película, su otra prima es Ciutat Morta, sobre los sucesos que pasaron en Barcelona, donde un policía murió, ¿sabes? Conocí la historia. Bueno, me parecía interesante cómo Metromunster estaba utilizando también diferentes estrategias que se podían considerar hoy como clandestinas, en el sentido de que, por un lado, bueno, hicieron un trabajo que era bastante complicado, que estaban enfrentando contra un régimen hegemónico y completamente bueno, custodiado por el poder, era contra la policía y contra el sistema político en Cataluña. Pero luego a nivel cinematográfico pensaron muy bien sus formas de difusión y sus contenidos. Por ponerte un ejemplo, la película la presentaron por primera vez ocupando un cine. De hecho era un fragmento de la película, porque luego esa ocupación del cine también se incluye en la película final. Era un antiguo cine que estaba en desuso, entonces ocuparon el cine, que era un cine de, no sé si 300, con capacidad de 300 o 400 personas. Convocaron a todos los colectivos de Barcelona, a los que conocían bien, porque todos se habían creado en torno al 15M. Y bueno, hicieron una presentación clandestina, podemos decir, pero a la vez como muy visible, ¿no? En el sentido de que la tan llena de gente, tampoco la policía pudo hacer nada para evitar la proyección. De hecho, hubo como una aviso de que no se interviniese, ¿no? Que era un tema muy complejo por el que había gente en la cárcel.
Bueno, eso me parece interesante como estrategia de otras formas de clandestinidad que se pueden dar en el presente y a partir de las cuales puede generar un impacto mayor en los cuerpos que si lo veo solamente a través de YouTube, por así decirlo, ¿no? Y luego me parece también interesante en este mismo caso como esta película, ya una vez que sale, es también censurada en una de sus partes, que bueno, está en relación a una parte del juicio en donde está la persona en concreto, bueno, que tiene mucho que ver con el artículo que acabamos de publicar, de hecho. Y fue censurada, lo que provocó de hecho el efecto Streisand en este que conocemos, donde precisamente por esa censura se hizo muchísimo más conocida y bueno, fue un poco por ahí, no sé si... Quizá un poco en esa línea, ¿no? Donde al final en los espacios donde de recepción se generan bueno, como espacios donde el impacto de la imagen y el impacto del sentido es mucho mayor que Pues me ha gustado mucho esto que has contado. Yo creo que voy a necesitar un par de días o tres para poder hacer preguntas así de fondo, porque has dicho muchas cosas a la vez y, en fin, ya no está el cuerpo para responder a tres a la vez. Entonces quería hacerte un par de preguntas concretas, así de esas de tipo Wikipedia. La primera sería si has descubierto si existe algún tipo de relación entre estos grupos que hacen estos documentales y todo lo que se derivó de las conversaciones de Salamanca de los años 50, creo que es del 55, pero no recuerdo exactamente la fecha, donde precisamente un conjunto de cineastas, a partir de la crítica de la verdad que está desarrollando el Nodo, comienzan a pensar que es necesario hacer un cine comercial, político, que genere otro tipo de verdades, ¿no? Y entonces ese cine comercial genera obras como Cartas a Berta, donde estamos hablando de unas cartas a la hija de unos exiliados que de repente aparecen en el cine, o Bienvenido Mr. Marshall, y que después tiene incluso presentaciones documentales, algunas de las cuales, siendo también muy comerciales y no clandestinas, terminan siendo prohibidas o por lo menos censuradas. Estoy pensando en documentales como Caudillo, del propio Martín Patino, antes de que muera Franco, o más conocido todavía el de Canciones para después de una guerra. Entonces, la pregunta es si estos grupos tienen contacto con ellos, y la segunda, que es a lo mejor para pensar más, es qué diferente impacto produce en los espectadores ver estas películas comerciales que están reflejando de un modo más acorde a una estética propia del cine neorrealista italiano, cosas muy parecidas de las que quieren reflejar estos documentales de los que tú hablas. ¿Cómo? Perdona, ¿te puedes repetir? Sí, en realidad parte de lo que pretenden estos, van entre comillas, esto, es que los antropólogos que nos pasan por las comillas, cineastas comerciales, parte de estos cineastas comerciales tienen la misma o una muy parecida intención que la que tienen algunos de los que han rodado los documentales de los que tú hablas. Entonces, por lo que te pregunto es si el impacto que generan en el espectador es diferente por el hecho de saber que estás viendo algo clandestino o comercial. ¿Okay? Y luego tengo otras dos, pero esa es para la semana que viene. Vale. Sí, en la tesis intento hacer también como una especie de historia de la leyes de censura desde la guerra, donde también como políticas de lo visible franquista, donde también hablo de como, los diferentes movimientos o las formas de expresión a nivel cinematográfico y cómo se relacionan con estas políticas de lo visible y qué estrategias utilizan para subvertirlas o para adecuarse o para vivir con ellas, ¿no? De hecho, yo llamo desde el acuerdo de Salamanca del 55, surge lo que se conoce como el nuevo cine español, que es lo que te estaba definiendo. Y de hecho yo en la tesis lo llamo estéticas de lo posible, ¿no? De hecho también se le conoce como el posibilismo, ¿no? Y al final era un intento de crítica
crítica política, pero dentro de los marcos de lo posible, como yo lo llamo, ¿no? Donde se negoció con el franquismo en un momento peculiar del franquismo, donde también estaba viviendo una regeneración, por llamarlo así, o lavado de cara, donde el objetivo era, bueno, por el desarrollismo, los vínculos a nivel internacional, ¿no? Abrirse al fin de la autarquía, ¿no? Por decirlo así, donde el cine, como también lo fue el arte, fue una herramienta para precisamente ayudar en ese lavado de cara, ¿no? Las películas de este nuevo cine español eran sobre todo películas para mandar a festivales más que para que se proyectasen en España, ¿no? Igual que se apoyó un tipo de arte también para las bienales extranjeras más que para que... es un tema muy complejo porque por un lado tiene a un grupo de jóvenes que están empezando como Patino y luego otros más mayores, o sea, más jóvenes aún, como Rolando, etcétera, que sí que tienen un deseo de una aspiración política y subversiva, donde lo que se está haciendo es negociar con las condiciones que también establece el régimen. Entonces, bueno, eso es un tema también súper interesante también de ajustes, de negociaciones, de tensiones, donde lo puedes ver como una apropiación por parte del régimen o una instrumentalización o todo lo contrario, ¿no? Un venderse al régimen, y es otro tema. O sea, pero sí que es interesante, a mí me resulta muy interesante para entender la propia evolución y cómo hay un año que es como clave, el año 67, que es el primer festival de Sitges, que siempre se habla de a partir del 68, pero el primer festival de Sitges no fue sobre cine fantástico y de terror, sino que fue un festival con una serie de objetivos, pero que al final se acabó convirtiendo en un encuentro asambleario de jóvenes súper radicalizados, por decirlo de alguna forma, que empezaron a hacer asambleas y decidieron que querían el fin de la censura, el fin de las subvenciones, no querían negociar con el Estado, querían tener libertad absoluta, y bueno, el festival acaba siendo clausurado por la Guardia Civil, hay peleas, disputas, etcétera. Y eso se conoce como un punto de inflexión en esa especie de evolución de negociación con el régimen, y donde a partir de ahí hay una especie de ruptura y surgen otro tipo no son las mismas personas, pero sí que tienen a nivel histórico, sí que tienen un referente, ¿no? Yo creo. Y ese tipo de cine yo creo que no tiene, no diría nada que ver, pero tiene muy poco que ver con este que comenta. Porque para empezar no era un cine tan profesionalizado, había algunas personas como ella o Soler que sí que tenían, pero había mucha gente que eran de formación médico, de formación ingeniero, ¿no? y que hacen este cine como una especie de hobby o de militante, más bien, en el sentido de que no pretenden ganarse la vida con ello, ni hacerse cineasta, otros sí, pero y yo creo que el objetivo es bastante distinto, ¿no? Porque es un cinema verité, por decirlo así, donde se quiere registrar la realidad de una manera como mucho más inmediata y no tiene nada que ver con una ficción elaborada y con una estrategia mucho más distinta a nivel cinematográfico, ¿no? Se dan muchas paradojas, hay muchas películas prohibidas, yo creo que, o sea, censuradas. Caudillo, yo creo que no fue censurada, sino que fue hecha ya directamente clandestinidad. La que fue prohibida fue la gente para después de una guerra. O sea que sí, había gente que sabía que se hacía cosas más directamente, ni siquiera le iba a pasar por censura, porque sabía que no iba a pasar, ¿no? O sea, sí que ahí eso es interesante también, ¿no? Que hay como mucho, no hay blanco y negro, no hay clandestino, sino que también, dependiendo de la práctica, hay muchos matices, ¿no? Luego, con respecto al impacto, me preguntaba, ¿no? Hay un caso de estudio que trabajo también en la tesis que creo que es muy interesante, de la única persona que he conseguido encontrar que asistió a una película de cine clandestino en el 76, en una proyección de Vitoria, del Colectivo de Cine de Madrid, y la vio en Gijón, en una parroquia. Y bueno, la entrevista que le pude hacer es alucinante, ¿no? O sea, se recuerda al mínimo detalle lo que vivió allí, lo que le supuso el visionado de esa película. O sea, en cierta manera yo creo que
Marisa no... O sea, lo que más recuerdo era el miedo que tenía y el riesgo que estaba asumiendo a la hora de ver esa película, ¿no? Y de hecho lo que más, uno de los recuerdos más vivos que tiene es analizar siempre dónde estaban las puertas para poder escaparse, ¿no? Y como, bueno, es muy interesante cómo recuerda ese acontecimiento a la perfección y como de hecho una de las cosas que me cuenta es que a partir de ese momento ya empieza a militar, que me parece fundamental como un impacto en el cuerpo y que tiene una repercusión directa en sus propias prácticas, ¿no? Que sin duda creo que no tiene, o sea, es muy distinto cualitativamente a ver una proyección de cine legal, por así decirlo, en cine comercial o verlo, como decíamos hace un momento, a través de YouTube, ¿no? Son diferentes espacios que tienen unas condiciones radicalmente contrarias. Sí, yo tengo una pregunta más bien metodológica o disciplinaria. O sea, este corpus de cine, este corpus de películas son películas que, bueno, que presentaron un desafío ante el orden establecido. Sin embargo, hay cierta paradoja en la práctica de realizar una labor de archivo, puesto que un archivo es ordenar, archivar es ordenar, es establecer y mantener un orden, otro orden. Así que, ¿podrías decir algo acerca de este posible contradicción, lo que es evidentemente una paradoja en la disciplina? Que también yo creo que, no creo que lo que hagas es insistir en el orden, pero lo que sí es cierto es que en España ha habido lo que ha dominado en la disciplina de estudios de cine es precisamente la historia. Y la historia es establecer un orden, es periodizar e institucionalizar la disciplina, y la disciplina en sí tiene connotaciones así que eso es una parte o una de las preguntas. La otra pregunta que tengo, o más bien un comentario, es acerca de la naturaleza política de estas películas. O sea, en cierto modo son películas, y eso creo que tiene que ver con tu comentario sobre forma y contenido. Estas son películas que no solamente tratan de acontecimientos, sino son acontecimientos en sí mismos. Son intervenciones políticas y en ese sentido conforman a lo que podría ser un cine performativo, ¿no? Y me refiero al performativo no en el sentido ni de Judith Butler ni de este señor que escribe sobre cine documental, Nichols. No me acuerdo, pero en el sentido lingüístico de la palabra, que son películas que en sí mismos son actos y eventos y acontecimientos políticos a la vez, simultáneamente. En fin, una pregunta es la primera. Pues sí, hacer un archivo es dar un orden. Lo cierto es que ellos no generaron un archivo como tal, o sea, no hubo una persona que se encargó de... sí que Martirro lo que sí que hizo fue documentar toda la película que iba pasando por la de las contrataciones, a los documentos que he puesto aquí,
el orden de las películas que tuvo más contrataciones y tal. Todo esto es un trabajo de Martí Ramos, sí que fue, como él dice, con esta mentalidad de ingeniero y de documentarlo todo. Lo cierto es que aparte de eso, o sea, no se generó un archivo de películas, de cine clandestino como tal. De hecho, es un archivo completamente localizado, ¿no? Donde precisamente esa es una de sus grandes dificultades y también una de sus grandes riquezas, ¿no? Precisamente la centralización. O sea, yo creo que más bien era una acumulación de imágenes, como decían el grupo de producción, y me gusta mucho esta expresión que utilizaban ellos porque como muy visual, ¿no? Acumular, ya no tanto para ordenar, sino para documentar y dejar que otras personas hagan ya lo que tengan que. En todo caso veo más un orden en el momento en el que se hacen ciertos documentales que están un poco más dirigidos o con un sentido más cerrado. Pero creo que eso no es menos, y creo que son, por ejemplo, en una última etapa del Colectivo de Cine de Madrid, que ya está mucho más vinculado y supeditado al Partido Comunista. Pero no sé, yo no creo que tuviesen un deseo de ordenar, sino más bien fue un poco un anarchivo, por decirlo así, ¿no? Pues las nuevas formas de clandestinidad, ¿no? que has apuntado también y que tienen que ver con la propia ley Mordaza, ¿no? De hecho, has mencionado los móviles, es una reflexión más personal tuya, porque sé que no es el tema de tu tesis, ¿no? Pero claro, el hecho de que ahora tú, por ejemplo, estés en la calle, es realmente, está prohibido que tú saques imágenes, por ejemplo, de la policía. Entonces, esas nuevas restricciones, ¿no? a la visibilidad, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las homologías o las diferencias, ¿no? Entre la clandestinidad de entonces y la clandestinidad de ahora? Pues sí, no he querido entrar mucho en lo de los archivos institucionales porque ya lo he publicado y ahora como voy a aprovechar y voy a contar otras cosas que no he trabajado tanto y las que también quiero profundizar. Pero sí es un tema enorme y es una pena. Porque yo diría que gran parte de este cine está ahora mismo, no todo, pero sí, no sé qué te da atención, pero sí una parte importante porque también Televisión Española también compró imágenes realizadas por colectivos en Barcelona, pero bueno, ha tenido una vida distinta. O sea, una de las contradicciones que surgen en estos cines, digo cine así como un paraguas muy amplio, es precisamente que conforme pasa el tiempo, las personas que lo producen, algunas de ellas, pues también entran en muchas contradicciones. Entonces, a partir de ahí surgen ese tipo de ventas y a partir de ahí surgen también otro tipo de actitudes, como por ejemplo que no se quieran que esas imágenes se difundan sin el permiso de estas personas, ¿no? Entonces, bueno, es un tema complicado, pero interesante también en cómo luego hay personas que quieren apropiarse incluso a ellas mismas, ¿no? De las propias imágenes y bueno, sí, yo creo que el tema de la fuga es interesante, pero para mí sigue siendo como muy muy limitante también, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo tanto el caso de Vitoria como otros casos, o sea, están completamente atados de pie y mano, ¿no? O sea, esas películas que surgen al final no es como las imágenes de las que habla Destello, que circulan de manera, o sea, siguen almacenando esa clandestinidad, siguen conteniendo esa clandestinidad hoy en día y en tanto están como perseguidas por la ley, por así decirlo, son como siguen teniendo ese límite que para mí en ese sentido sí incide en su potencialidad, ¿no? A pesar de que la idea de fuga sea interesante y sea al menos una forma de escape, pero no una forma de liberación total. De hecho es interesante, bueno, hay muchos casos donde se utilizan estas imágenes en informe semanal, por ejemplo, es súper interesante cómo se trabajan, se utilizan como imágenes que ilustran unos relatos que en la voz en off son completamente deleznables, o un caso también súper interesante que tú has leído, Cuéntame cómo pasó, en Cuéntame cómo pasó también se utilizan estas imágenes de archivo sobre, por ejemplo, los abogados de Atocha, etc.
¿no? Y donde también se invierte el sentido, y no solamente se invierte, sino que, retomando el contexto con el que empezaba, se desafectiviza la historia, ¿no? O sea, se cuenta, por ejemplo, la violencia durante la transición como excepción, como puntito negro en un momento de eclosión y de celebración y de entusiasmo que fue la transición, para el caso concreto de Cuéntame cómo pasó, ¿no? Fue muy interesante una vez en un congreso en Argentina, donde pude escuchar una conferencia de una de las guionistas de Cuéntame cómo pasó, donde contaba emocionada cómo trabajaban, ¿no? Y el relato, y que había calado también en España y que tenía una recepción tan buenísima y tal. Y bueno, y justamente decía que, o sea, yo le hice una pregunta de por qué no se muestra la violencia, por qué no se muestra toda esta zona gris o punto ciego de la transición, y ella decía que cómo íbamos a mostrar eso, cómo vamos a mostrar eso en una serie que se emite a la hora de cenar, familiar, y claro, yo le respondía gritando ¿cómo no? Y claro, bueno, fue interesante porque en el contexto argentino pues la gente no conocía también, ¿no? los conflictos que se estaban dando aquí. Fue interesante decir, vale, hay también voces disonantes con respecto a un relato tan cerrado y tan pulcro de la transición. Que también es interesante pensar en cómo ese relato no es algo no oficial, que se construye en los 80, 90 sobre todo, se fortalece, sino que se sigue potenciando mucho hoy, ¿no? Y donde hoy lo que pasa es que se producen muchas tensiones, hay muchas disputas, y donde al menos ya ese relato no es anatema cuestionable, sino que ya está en el régimen de lo visible la posibilidad de hablar de otro tipo de narrativa, ¿no? Y de hecho el tema de la ley Mordaza y las nuevas formas de censura que surgen en España recientemente, como la condena a los titiriteros, etcétera, y el propio cuestionamiento de repente decir, uy, a lo mejor estoy haciendo y pasado mañana es ilegal, fue lo que me hizo pensar y reflexionar, quizá debería incluirlo en la autoetnografía, sobre precisamente esas fronteras difusas, que no son leyes concretas, sino que son momentos peculiares, que considero que hoy en día también estamos en uno de esos momentos de reajuste, donde las leyes de repente dejan de tener sentido o se empiezan a elaborar otras leyes, y donde la negociación de lo visible y lo invisible, y de lo legal y lo ilegal, está en disputa y está en un proceso de negociación. Total, o sea, este tipo de nuevas normas explícitas con respecto a eso me hacen plantearme estas cuestiones, la inestabilidad en general de lo legal, y sobre todo el retroceso brutal para España, que no es ni siquiera capaz de generar unas leyes más sofisticadas, o sea, unas normas más descentralizadas, ¿no? Más sofisticadas para controlar lo visible. Bueno, a mí me parece España un caso peculiar dentro de esa. Yo tengo una pregunta. Hablas siempre sobre la visibilidad, sobre la mirada, pero al final son documentos audiovisuales de los que hablas. Entonces te quería preguntar un poco sobre la sonoridad y la insonoridad, sobre todo de las imágenes que hemos visto, y si has pensado en esta vertiente. Sí, bueno, sí. Al final, más que el visible e invisible, que es una forma que de hecho al final me gusta más trabajar con la idea de lo sensible, en el sentido de que son percepciones, o sea, es una cuestión de experiencia y percepción, donde se combinan una serie de agentes, ¿no? O sea, desde mi propia experiencia previa hasta lo visible, la situación en la que estoy, etcétera, ¿no? Así que este tipo de documentales, como Entre la Esperanza y el Fraude o El Camino de la Paz, son documentales muy poco cinematográficos, en el sentido de que las imágenes siempre están simplemente apoyando lo que dice el audio. Es interesante lo de la insonoridad, ¿no? Porque son imágenes saturadas de sonido. No se deja tanto a la imagen hablar por sí misma, sino que o están cubiertas por un relato
perfectamente cerrado y muy dirigido, o por una música dramática o efectiva, si se quiere hablar de una liberación, o sí, podría centrarme más también o sea, cuando hago los recorridos de, por ejemplo, explicar el sentido que tiene en la imagen mirada en el Camino de la Paz, hablo en general del sentido general que se le quiere dar, no analizo pormenorizadamente la escena en sí a nivel visual, sino que sobre todo el sentido viene determinado por ese audio, por esa voz en off, que es también precisamente la que más articula el relato también de la transición de Victoria Priego, y donde yo creo que en algunos documentales de cine clandestino sí se consigue subvertir esta tendencia, quizá en el camino, entre las clases del fraude no tanto, pero en Vitoria, por ejemplo, en otro, precisamente por esta idea de que el cineasta o la cineasta también son militantes, y luego porque el pueblo, entre comillas, ¿no? Es el que está hablando todo el rato. No hay, por ejemplo, en Vitoria, no hay una voz que dirija tanto hay en algunos momentos, pero es sobre todo ir a los corrillos de vecinos y poner el micro en abierto y registrar eso también me parece interesante y me parece como dos formas distintas. Por un lado se está representando al pueblo, o en este caso al pueblo, como a través de la voz en off, y la imagen que simplemente nos sirve para creernos, para estar como atestigua lo que dice la voz. Mientras que, por ejemplo, cuando se pone el micro abierto, porque luego siempre se corta pero la voz que predomina es la voz de los vecinos, en este caso. Para mí son más testimonio, por decirlo así, o expresión frente a representación. Sí, no sé, o sea, escuchándote tenía la sensación de que la falta de sonoridad de estas imágenes hace que sean más fácilmente desorientadas, ¿no? Y hace que sean más fácilmente utilizadas en diferentes construcciones o diferentes narrativas. Pero a la vez también estaba pensando, porque hablas mucho de tus afectos, y yo creo que lo que decías tú un poco es también el deseo que tú impones a las imágenes, el deseo de que ese hombre sea alguien de tu mundo ideológico y no de otro mundo ideológico. Entonces es como un deseo que va en contra de la genealogía de estas imágenes, o sea, vas contratiempo al uso de esta imagen a través del tiempo, pero que los afectos están muy vinculados también a la sonoridad con la que te transmiten estas imágenes. Entonces también una pregunta es un poco, no sé mucho de este medio, pero por ejemplo, tú cuando vas a la filmoteca, ¿cómo se guardan estas imágenes? ¿Es solo imagen o bien van ya con su banda con su sonoridad, o no siempre, o no sé? Claro, estas como están dentro de documentales, ya es el claro, montaje. y de hecho también la propia la procedencia de la imagen mirada es este noticiario del año 38, entonces también tiene ya su banda sonora, o sea, su audio, pero no tienen un audio por sí mismo, no se escucha el bullicio de la gente, no se escucha el ambiente, ¿no? O sea, había veces que se grababa simplemente imagen y otras veces que se llevaba también micro, pero era como mucho más complicado y vamos, si nos quedan solamente fragmentos de las imágenes, el audio no estaba, nunca encontramos imágenes de esa época con su audio nativo. Eso es interesante porque yo creo que también el olvido de estas prácticas cinematográficas es también lo que genera esa fácil manipulación de la imagen. Si este tipo de cine, por parte de los estudios de cine, por ejemplo, en primera instancia, se hubiese recuperado, se hubiese incluido por lo menos en la narrativa del cine, que no se ha hecho hasta bien poquito porque no tenía la calidad que requería, hubiese sido mucho más complicado, yo creo, esa tergiversación, por así decirlo.
Lo sonoro, estoy de acuerdo, me parece como imposible para esta época, pero para mí un punto importante en cuanto respecto a las imágenes de archivo de la transición es precisamente el olvido también de su referente, que es cine clandestino, y que no es tampoco neutral. Me parece neutral. En cualquier caso, también quería mencionar que no me parece tampoco mal que se desorienten las imágenes. O sea, me parece mal, a lo mejor no es mal, ¿no? Pero sí que me parece interesante analizarlas críticamente para ver cuáles han sido los cambios de sentido y éticamente para ver, ¿no? para hacer una crítica a ese uso. Creo que las imágenes deben ser desorientadas, de hecho. Y de hecho, bueno, yo he puesto aquí una imagen que es de Uruguay, pero o sea, servía muy bien para lo que justo quería contar y no tenía una imagen que me sirviese para cuando hablaba de los saltos, ¿no? Y de cómo se lanzan las tablillas por los aires en un momento dado y de repente se rasga el orden, ¿no? Es una imagen del 68 en Uruguay que para mí es perfecta de cómo de esa expresión. Y me analizo críticamente, yo creo que se usa también. O sea, me parece bien utilizar esa imagen en ese contexto. O sea, que, bueno, por ponerte un ejemplo que acabo de decir, ¿no? O sea, bueno. Solo una preguntita muy breve. Una breve. Sí que estamos a mencionar. ¿Nos podrías decir algo sobre la dimensión internacional de estas películas, de la producción? O sea, había cooperación con Francia, por ejemplo, acabas de mencionar que había archivos con grupos de exiliados o no. Estoy pensando también en Portugal, que hoy día justo en esta época un periodo revolucionario ya sin censura, donde el cine militar es muy importante. ¿Has visto esta dimensión o no era tan importante? En mi tesis no la abarqué porque es otro mundo y sí es súper interesante. Hay un chico que está haciendo la tesis ahora mismo sobre eso, está acabando, que sí son como las transnacionales de no sé, como cosas de Japón, ¿no? O sea, el concepto y forma sí que por ejemplo había mucha relación con Francia, donde había mucho exiliado, había relación por un lado con Toulouse, por temas de forma con la filmoteca, pero también en París había todo lo que era el archivo del Partido Comunista, estaba apoyando no tanto a nivel económico sino a nivel logístico, y sí que había contacto y había viajes entre cineastas que iban allí o gente de allí que archivaba. De hecho, bueno, uno de los archivos que visité fue allí en París y sí que había películas y algunos documentales, ¿no? de la época. Sí, había como estas formas de cooperación. También era muy interesante cómo se no solamente archivaban las películas, sino también cómo se difundían y cómo se vieron estas películas para apoyar la movilización social dentro de España, ¿no? Por ejemplo, hay un documental que se llama Presos, que se grabó clandestinamente dentro de Carabanchel y que circuló muchísimo por toda Europa para denunciar la situación de los presos políticos y para generar también en Recoleta y también, por ejemplo, circuló mucho, una de las que más impacto tuvo y que he encontrado en más puntos de Europa de proyecciones, fue una sobre los... Ay, no me hacen el nombre. Los que no hacen el mismo. Objetores de conciencia, los primeros objetores de conciencia que fueron encarcelados. Entonces hay una película de la Cooperativa de Cinema Alternativo que hizo un documental sobre la situación de estos chavales, y se pasó muchísimo por toda Europa y sirvió mucho para que la gente mandase cartas al ministerio pidiendo la resolución, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también servían como una forma también de transmitir la situación. Y luego con Portugal es súper interesante, pero eso sí que es algo por hacer. Bueno, he puesto de hecho un cartel de una muestra que se hizo, donde había películas, también se mostraban películas clandestinas que se han hecho aquí. Y luego también supe, pero no he conseguido encontrar documentación más allá de un testimonio, de festivales que se hacían en las fronteras con Portugal, que se hacían justo en la frontera. Ya ha pasado la revolución de los claves,
Entonces incluso se alquilaban hoteles y hostales, ¿no? Para que la gente pudiese venir desde España a pasar un fin de semana a ver películas. Y entonces tenían una zona además para niños y entonces la gente venía y estaba un fin de semana entero viendo películas y luego se volvía a España, tanto en la zona de Algarve como en la zona del norte en Galicia. Y sí, pero es un tema que no he abarcado porque yo, bueno, un poco la otra. Gracias. Muchísimas gracias a todas y todos. Podemos seguir hablando en la comida que servimos para la cafetería aquí del centro para las personas que quieran. Y ya terminó el curso de Rastros y Rostros hasta octubre. ¿No sabemos todavía? Septiembre. Pues un parón cortito esta vez.